Euronews. Las noticias. Saludos desde la estación de Atocha en Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este lunes se cumplen 20 años de los mortíferos atentados del 11M que se produjeron aquí en la capital de España. Esta es una de las estaciones que vivió ese infernal día en el que el terrorismo yihadista acabó con la vida de 192 personas y 1.856 resultaron heridas. En el informativo verán cómo este hecho cambió la estrategia en materia de seguridad a nivel europeo. Por otro lado, un barco de la organización humanitaria española Open Arms, cargado con 200 toneladas de ayuda alimentaria, ha atracado este lunes en Chipre. Su misión es llevar el cargamento hasta la Franja de Gaza, donde ya ha comenzado el mes sagrado del Ramadán, en medio de la mayor matanza en la región de los últimos 25 años. Allí los creyentes tienen pocas opciones para celebrarlo, más de 1000 mezquitas han sido destruidas y gravemente dañadas durante la guerra. También estaremos en Ucrania, donde veremos cómo viven los ucranianos desplazados a la zona más occidental del país. Y en Portugal, donde el centro-derecha ha obtenido una victoria muy ajustada. Pero también podrán conocer quiénes son los ganadores de los Oscars 2024. Oppenheimer ha dominado los premios con 7 estatuillas, mientras que las cintas españolas que se presentaban se han quedado sin premio. Vamos con los titulares de la jornada. Comienza el mes del Ramadán amenazado por la guerra de Israel sobre Gaza. Israel asegura que permitirá el acceso al monte del Templo en Jerusalén. Los testimonios y la resiliencia de ciudadanos ucranianos que buscaron refugio en Lviv relatan la historia de la guerra a los 2 años de su inicio. Gana las elecciones portuguesas el centro-derecha de Luis Montenegro, sin mayoría para gobernar. En segundo lugar queda el Partido Socialista. Han pasado 20 años del brutal atentado terrorista que tuvo lugar el 11M en la estación de Atocha, Madrid. Repasamos con familiares y víctimas cómo fue aquel fatídico día. Oppenheimer arrasa en los Oscar con 7 estatuillas. La representación española se queda sin Oscar. Comienza el mes del Ramadán amenazado por la guerra de Israel sobre Gaza. Israel asegura que permitirá el acceso al monte del Templo en Jerusalén. Sin embargo, los servicios de seguridad israelíes han impuesto restricciones a quienes querían orar allí, impidiendo el paso a gran cantidad de fieles que querían acceder. En Jerusalén, los musulmanes intentan reunirse en la mezquita de Al-Aqsa, en el monte del Templo, para celebrar el Ramadán en medio de la mayor matanza en la región en el último cuarto de siglo. Israel está en una batalla seria estos días, que comienza con el ataque asesino de los terroristas de Hamás contra todos los ciudadanos de Israel, entre ellos los musulmanes. Nuestra guerra no es contra el Islam, es contra los que dañan los valores del Islam, contra aquellos que cometen crímenes contra la humanidad y tratan de destrozar la sociedad israelí y nuestro futuro común. En la Franja de Gaza, sin embargo, los fieles no tienen muchas opciones. Las autoridades de Gaza, gobernadas por Hamás, informaron que más de 1000 mezquitas han sido destruidas o gravemente dañadas por Israel, y no es posible entrar en ellas. La tregua no ha llegado a Gaza. Israel se retiró de las conversaciones, alegando que Hamás se niega a dar una lista completa de los rehenes que aún están vivos en Gaza. Ha llegado a Italia el tercer vuelo con niños y adultos de la Franja de Gaza que necesitan asistencia médica. El avión C-103J de la Fuerza Aérea Italiana despegó de El Cairo, Egipto, con 45 personas de Gaza a bordo. En la aeronave han viajado 14 niños, 8 adultos y 23 cuidadores que serán atendidos en algunos de los mejores hospitales pediátricos del país transalpino. Este tercer vuelo fue llevado a cabo por una tripulación de la Fuerza Aérea de Italia y personal médico y paramédico militar. Entre tanto, un barco con ayuda humanitaria permaneció anclado en un puerto de Chipre el domingo antes de su viaje piloto como primera embarcación para probar el corredor marítimo de la Franja de Gaza, mientras el barco de la ONG española Open Arms permanecía anclado en Larnaca. La embarcación transporta 200 toneladas de ayuda con bienes de primera necesidad y alimentos. Egipto trata de ayudar a superar la crisis humanitaria lanzando ayuda por vía aérea. Inaugurado el Museo Nacional del Holocausto en los Países Bajos, el rey neerlandés Guillermo ejerció de anfitrión en una ceremonia a la que asistió el presidente de Israel, Isaac Herzog, cuya presencia ha provocado protestas debido a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
El museo, construido en Ámsterdam, narra las historias de algunos de los 102.000 judíos deportados de los Países Bajos y asesinados en campos nazis y la historia de su persecución estructural bajo la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial antes de comenzar las deportaciones. Ante la presencia de Herzog en Ámsterdam, se convocaron protestas, tanto pro-palestinas como pro-israelíes. El presidente de Israel fue uno de los dirigentes de su nación citados en una orden emitida en enero por el máximo tribunal de las Naciones Unidas para que Israel le hiciera todo lo posible por impedir la muerte, la destrucción y cualquier acto de genocidio en Gaza. Los países europeos casi duplicaron sus importaciones de grandes armas en los periodos comprendidos entre 2014 y 2018, así como entre 2019 y 2023, según los datos sobre transferencias internacionales de armas publicados este lunes por el Instituto de Investigación SIPRI. Francia se ha convertido por primera vez en el segundo exportador de armas, con un aumento del 47% en los dos periodos citados. Rusia pasa a ocupar el tercer lugar al ver sus exportaciones de armas reducidas a la mitad. Por otro lado, Ucrania se convirtió en el cuarto mayor importador del mundo después de recibir transferencias de grandes armas de más de 30 países entre 2022 y 2023. Los nuevos datos indican que Estados Unidos ha aumentado sus exportaciones de armas en un 17%, con un volumen que le sitúa a la cabeza de la tabla. La proporción de exportaciones estadounidenses sobre el total mundial es del 42%, y en Europa más de la mitad de las importaciones de grandes armas procede de Estados Unidos, aunque al mismo tiempo Europa es responsable por un tercio de las exportaciones globales. Proceden de todas las partes de Ucrania. Sus testimonios y su resiliencia cuentan la historia de la guerra cuando se han cumplido 2 años de conflicto armado. En la ciudad occidental de Lviv, casi 900 personas han encontrado un nuevo hogar en instalaciones provisionales gestionadas por el ayuntamiento con el apoyo de la congregación salesiana y la ayuda de la ONG italiana VIS. Entre ellas se encuentra Anna. Discapacitada tras perder una pierna, consiguió escapar de la región de Kharkov con su hijo y su madre, y está decidida a dejar atrás su pasado y embarcarse en un nuevo capítulo de su vida. Seguimos adelante, porque vivir en el pasado no tiene sentido. Todo el mundo debería luchar por algo y aspirar siempre a progresar. Ahora mismo, lo único que necesitamos es paz. No queremos más misiles. Echamos de menos la sensación de seguridad. Los jóvenes Maxim y Valeria sufrieron graves heridas el año pasado cuando huían de su ciudad natal de Bakhmut, que quedó en poder de las tropas de Rusia. Llaman hogar a este lugar, pero algunas de sus peores pesadillas aún les persiguen. No volveremos a Bakhmut, aunque la ciudad sea reconstruida. Ya no será nuestro hogar. Habrá gente nueva y no nos pertenecerá. Cuando se acaben los ataques de pánico, volveremos a vivir. El padre Andriy es uno de los responsables de las instalaciones. Asegura que tras abordar el trauma es crucial centrarse en reconstruir vidas. No sabemos cuándo se podrá alcanzar la paz y todos queremos que la guerra termine. No podemos seguir esperando de manera indefinida. Mucha gente ha empezado a encontrar trabajo y a enviar a sus hijos a la escuela. Nada volverá a ser lo mismo tras el conflicto armado. La esperanza, señala el padre Andriy, es que de los horrores de la guerra pueda nacer una nueva Ucrania. El 11 de marzo de 2004, una serie de explosiones sacudieron los trenes de cercanías a su entrada en la estación de Atocha de Madrid, dejando 191 muertos y 1.800 heridos, en el que aún es el mayor atentado yihadista perpetrado en suelo europeo. 20 años después, las cicatrices de aquel día siguen vivas en la memoria de las víctimas y de toda la sociedad española. Es un día que jamás se borrará de mi memoria. Podría contar minuto a minuto qué es lo que pasó aquel día, y el resumen final es que mi hermano fue asesinado en el tren de Santa Eugenia.
Los ataques del 11M en Madrid en 2004 supusieron el primer gran golpe del terrorismo islámico en suelo europeo. Fue el despertar de Europa ante la amenaza yihadista, provocando un cambio significativo en la respuesta antiterrorista europea. Hablamos con el profesor Luis de la Corte Ibáñez, experto en seguridad nacional e internacional de la Universidad Autónoma de Madrid. La Unión Europea no aprueba una estrategia antiterrorista común hasta el año 2005, como reacción a los atentados de Madrid de 2004 y a los atentados que tuvieron lugar un año después, en julio, en Londres. Según el profesor de la Corte, la respuesta conjunta europea ha sido crucial para abordar las amenazas yihadistas en las últimas 2 décadas. El primer cambio evidente es que, aparte de tomar conciencia del problema y como consecuencia de esa toma de conciencia, se aportaron muchísimos más recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad y para los servicios de inteligencia que sirvieran para hacer frente a la amenaza, ¿no? 20 años después, el homenaje a las víctimas sirve de recuerdo de las desgarradoras consecuencias del fanatismo y la necesidad de mantener la alerta en la lucha antiterrorista. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Alianza Democrática ganó las elecciones parlamentarias de este domingo por la mínima. Pese a no estar escrutados los votos de emigración, la coalición de centroderecha liderada por Luis Montenegro logró 79 diputados, 2 más que el Partido Socialista, que solo obtuvo 77 escaños parlamentarios. Parece indiscutible que la Alianza Democrática ganó las elecciones y el Partido Socialista perdió las elecciones. El líder socialdemócrata reiteró su no es no a la extrema derecha. Es con un alto sentido de la responsabilidad que pediré al presidente de la República nuestra voluntad de gobernar con la representación que el pueblo portugués nos ha confiado. La extrema derecha obtuvo 48 diputados, 4 veces más que los resultados de las elecciones de 2022. Nunca me haría a mí mismo, ni a mi partido, ni a la democracia portuguesa el flaco favor de incumplir compromisos que tan claramente he asumido. Pedro Nuno Santos aceptó la derrota del Partido Socialista y prometió que no aprobarán mociones de rechazo o confianza a un gobierno de Alianza Democrática. A la vista de los resultados, todo indica que Luis Montenegro será invitado por el presidente de la República para formar gobierno, aunque los escenarios de gobernabilidad están abiertos, ya que no hay mayoría en la derecha sin Chega. El expresidente del Tribunal Constitucional húngaro, Tamás Uliok, nuevo presidente de Hungría. Fue nombrado por el partido del gobierno de Viktor Orbán, Fidesz, después de que la presidenta anterior, Katalin Novák, tuviera que dimitir. Se produjo un escándalo político sin precedentes cuando Novák indultó a un condenado por abusos sexuales a menores en un centro del gobierno para niños huérfanos. El papel del presidente en Hungría es en gran medida protocolario, aunque tiene el poder de enviar proyectos de ley al Parlamento o al Tribunal Constitucional para su revisión. Al menos 4 personas murieron en el sur de Francia a consecuencia de la borrasca Mónica, que también ha afectado a España, donde hay 3 desaparecidos. En Francia, los cuerpos de varias víctimas fueron hallados en la región de Gard, después de que sus vehículos quedaran atrapados cuando intentaban cruzar puentes sobre ríos que habían crecido por las intensas lluvias del sábado. 4 personas siguen desaparecidas, entre ellas un padre y sus 2 hijos. Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de búsqueda con más de 300 efectivos. Polémica foto del regreso de Kate Middleton. Las agencias de prensa la retiran por estar manipulada con Photoshop.
Se supone que era la primera imagen pública de la princesa Catalina junto a sus hijos tras una intervención quirúrgica abdominal a la que se sometió hace 2 meses y de la que muy poco se sabe. El Palacio de Kensington trataba de atajar rumores publicando esta foto en redes sociales el Día de la Madre, pero el efecto ha sido el contrario, alimentando aún más las especulaciones en torno al paradero y la salud de Kate Middleton. Ginebra, en Suiza, celebra un festival de cine en defensa de los derechos humanos. Proyectan películas y debaten sobre las posibles violaciones que se estarían cometiendo en diferentes partes del mundo, desde Ucrania a la Franja de Gaza y otros lugares donde los conflictos se han recrudecido. Es un momento clave para reivindicar los derechos humanos. No hay nada que celebrar en el mundo en este momento si hablamos de derechos humanos. Pero estamos convencidos de que la cultura, y en particular el poder de las imágenes a través del cine, pueden marcar la diferencia. Pueden aportar historias poderosas para generar el compromiso y el deseo de mejorar el mundo. La inauguración del festival coincidió con el Día Internacional de la Mujer. Se proyectó Bye Bye Tibeiras, una película de la directora palestina en el exilio Lina Soulaem. Ha querido reivindicar el papel de las mujeres y lo ha hecho a través de la historia de 3 generaciones de mujeres de su propia familia. Quiere humanizar al pueblo palestino. Es una película sobre 4 generaciones de mujeres de mi familia, sobre cómo han conseguido mantener vivas sus historias y sus recuerdos a pesar de la desposesión y el exilio. Creo que es muy importante celebrar la vida de estas mujeres, su espíritu de lucha, su complejidad y también valorar su humanidad, especialmente en un contexto en el que los palestinos están deshumanizados. Decenas de películas se van a proyectar en el marco de este festival hasta el 17 de marzo. Un festival sobre los derechos humanos es aún más necesario hoy en día. Su objetivo es reunir a artistas, activistas y público para sensibilizar sobre las causas que los están poniendo en peligro en todo el mundo. En trenes hacinados como este y sin quitarse la sirena de la cabeza. Así escapaban miles de niños ucranianos de la guerra cuando estalló. Es un conflicto que se alarga en el tiempo y que deja ya más de 4 millones de menores desplazados. Ahora esta corresponsal de guerra ha puesto en marcha la aplicación móvil que tiene abierta en su dispositivo. A través de ella ayuda a los más pequeños a afrontar una situación tan difícil como esta. Les enseña cómo actuar en determinadas situaciones y cómo afrontarlas. Ha desarrollado la aplicación junto a la psicóloga noruega Solfrid Ragnes. Han tardado 2 años, pero ya es una realidad. Fue muy emocionante desarrollar el proyecto y mucho más difícil de lo esperado, porque no es fácil convertir algo analógico en una herramienta digital con la que se pueda jugar. También queríamos que sirviera en los dispositivos más antiguos y que realmente atraiga a los niños en esta situación tan traumática para ellos. La aplicación por el momento está disponible en inglés y se basa en una leyenda ucraniana sobre un guante perdido. Incluye episodios que se pueden escuchar así como ejercicios para reducir el estrés, técnicas de relajación o apoyo emocional para los niños. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se ha reunido con representantes de los agricultores polacos. Estos le piden que rompa el Pacto Verde de la Unión Europea y que ponga fin a las importaciones libres de impuestos del grano ucraniano. Tusk les ha hecho propuestas, pero el encuentro ha terminado sin acuerdo y con la amenaza por parte del sector primario de endurecer las protestas en la frontera de Ucrania. Ya están causando retrasos de varios días a los camiones que quieren cruzarla. El gobierno de Hungría ha anunciado que volverá a abrir la puerta a las importaciones ucranianas de miel. Esto ha provocado el enfado de los apicultores húngaros que se muestran totalmente en contra de esta posibilidad. Llevan meses protestando contra la falta de aranceles a los productos ucranianos con movilizaciones incluso en la frontera. Durante el último año la miel ucraniana estaba restringida en Hungría, pero el gobierno
alegando que no hay miel en el país, pondrá fin a la restricción pese a la negativa de los productores locales. Creen que su medio de vida está en riesgo. La razón oficial aducida para levantar la prohibición de importar miel es que Hungría se ha quedado sin miel. Eso no es cierto. Los apicultores tienen miel almacenada para 1 o 2 años. El problema es que no llega al mercado. Si la vendemos por debajo del precio de coste, no cubriría nuestros gastos. Aseguran que la miel procedente de Ucrania es mucho más barata que la húngara, lo que provoca daños en el mercado local y pone en peligro, argumentan, su medio de vida. Más de la mitad de la que se produce en Hungría se vende fuera de sus fronteras, sobre todo en la Unión Europea, donde los bajos precios de la miel ucraniana y china han provocado una depreciación en el resto del continente. La Comisión Europea ha publicado un estudio que apunta a que al menos la mitad de la que llega a la Unión incluye aditivos sospechosos. El Congreso Nacional de China concluyó este lunes su sesión anual con el apoyo casi unánime a la visión de Xi Jinping. La sesión parlamentaria se centró en relanzar la economía y en el compromiso de luchar contra la crisis inmobiliaria y el desempleo. Entre los textos votados figura una revisión de la ley orgánica que pretende confirmar el control del Partido Comunista sobre el gobierno. La tradicional rueda de prensa del primer ministro ha sido cancelada. Era la única ocasión en la que los periodistas podían hacer preguntas directas a un líder de alto nivel. Frankfurt es la primera ciudad de Alemania que ilumina parte del centro de la ciudad, el Fressgras, entre Hauptwacht y Opernplatz, una popular calle comercial, con motivo del mes de ayuno islámico del Ramadán. A partir del domingo por la noche, lunas crecientes, estrellas y farolillos, así como las palabras Feliz Ramadán, iluminarán la zona peatonal de la Große Bockenheimer Straße, el Fressgras y sus tiendas de delicatessen y cafés. La iluminación sigue el modelo londinense. El año pasado, Piccadilly Circus iluminó con las luces del Ramadán. Era la primera vez que una ciudad europea celebraba de este modo el ayuno del Ramadán y el tiempo sagrado que conlleva para los musulmanes. Hasta aquí el informativo de este lunes. Ya saben que suyos son los comentarios. Sus me gusta ayudan a que la información llegue a todo el mundo. Pueden darle al botón de suscribirse para que no se pierdan ni el Euronews Hoy ni todas las noticias que vamos emitiendo a lo largo del día en nuestras plataformas. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán los preparativos del Ramadán. Gracias por todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.